Buenas noches con todos, saludarlos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Y continuando con nuestros temas de meditación, hoy estaremos viendo el mensaje a la iglesia de Sardis. Tengamos un momento de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en los méritos y en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por regalarnos estos espacios, estos tiempos, y que lo que hagamos de compartir en esta noche, pues, sea de bendición, haya una apertura, Dios, en las mentes y en los corazones de cada uno de tus hijos, tu palabra sea entendible y entendida, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos bendigas en esta hora. Toda oposición sea sujeta a la autoridad de Cristo, y haya libertad, Dios, en tu espíritu en esta hora. Guíanos, Espíritu de Dios, a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir este mensaje. Y como en todas las iglesias, el saludo siempre es el mismo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Como mencionamos en vez anterior, ángel tiene el significado de mensajero, de enviado, y en este caso es a quien va dirigida la carta y quien debe ser el encargado de compartirla, impartirla o comunicarla a la iglesia. En este caso la iglesia es en Sardis, porque la iglesia es una. Lo que sucede es que el mensaje va dirigido a diferentes lugares que enfocan diferentes condiciones, diferentes caracteres, diferentes circunstancias que hace especial cada iglesia. Sardis tenía como significado los que salieron fuera. Algunos lo definen también como el remanente. Pero tiene mucho que ver siempre el nombre con el contexto de a dónde va dirigida la carta o a qué circunstancias va dirigida la carta. Entonces, el entorno espiritual que vamos a ir desglosando en esta noche, pues nos va a llevar a entender mejor el significado del nombre. El Señor se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas. Dice esto. Acá se presenta el Señor Jesús utilizando el número 7. 7 es plenitud, 7 es perfección. Y Él es el que tiene los 7 espíritus, ¿no? La plenitud del Espíritu de Dios. Y a la vez las 7 estrellas, que son los 7 ángeles distribuidos uno para cada iglesia, donde ángeles son enviados, mensajeros, y también los que representan simbólicamente a la iglesia a quien va a ser transmitido el mensaje. Es decir, el Señor es quien tiene la plenitud de la presencia del Espíritu de Dios y quien tiene la plenitud y el control de todas las congregaciones, de todas las iglesias en todos los tiempos. Y a ellos va dirigida esta palabra, específicamente a Sardis. Le dice: yo conozco tus obras, que al igual que todas las congregaciones, siempre les dice lo mismo. Yo conozco tus obras, yo conozco lo que has hecho y lo que no has hecho en tu función dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios tiene el conocimiento total de lo que nosotros hacemos y de lo que no hacemos. Pero esta congregación tenía una característica. Dice: conozco tus obras, sé que has trabajado para mí, pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Si alguna característica tenía la iglesia de Sardis, era una iglesia que decía estar viva, pero para los ojos de Dios estaba muerta. Muchos llaman o definen a la iglesia de Sardis como la iglesia moribunda. Moribunda, ¿por qué? Porque una parte de la iglesia estaba muerta y habían unos pocos que habían conservado la vida. Y la consideran por esta razón a la iglesia moribunda, la iglesia de Sardis. Y Dios permite que suceda estas cosas para mostrarnos la condición espiritual por la cual podemos estar pasando algunos de nosotros. Pero a la vez lo permite
para mostrarnos también las alternativas, las salidas y la provisión que Dios tiene para su pueblo. Entonces el escenario de esta iglesia es una iglesia moribunda, es una iglesia que dice estar viva, pero en la práctica pues está muerta. Y quizás uno se puede estar preguntando en este momento, ¿podrá haber una iglesia que está muerta? ¿Podrá haber un cristiano que está muerto y no se da cuenta de que ya está muerto? Pues la respuesta es sí, porque la misma palabra lo dice. Y lo podemos apreciar y podemos entender a la vez por qué razones una iglesia está muerta, por qué razones un cristiano se muere espiritualmente. Y la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos vida física, mas no teníamos ya vida espiritual. Y en ese escenario es la que Dios nos permite entender cómo alguien o cómo una congregación pueda estar viva físicamente, pero a la vez espiritualmente pueda estar muerta. Ahora, ¿qué factores o qué indicadores podríamos tener nosotros para saber si estamos vivos o estamos muertos? Un indicador es qué tanto está afectando la palabra de Dios en nuestras vidas, o qué tanto ha afectado a la palabra de Dios en nuestra congregación. Si estamos viviendo conforme a la palabra, pues hemos de entender de que tenemos vida. Pero si estamos viviendo fuera de la palabra, es un indicador de que de pronto estamos o camino a la muerte o ya estamos muertos. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 63, nos va a ayudar mejor a precisar esta condición. Juan 6, 63 dice lo siguiente, hablando el Señor Jesús en su palabra, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que produce la vida en alguien? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que produce vida en una iglesia? El Espíritu de Dios. Pero el Espíritu está muy ligado a la palabra. Por tanto, si escasea la palabra, si no hay palabra, si no hay obediencia a la palabra, si no hay sujeción a la palabra, si no nos doblegamos a la palabra, si no obedecemos a la palabra, si no hay sometimiento a la palabra, es un indicador de que alguien está camino a la muerte o ya ha muerto. La sensibilidad de un hijo de Dios está en función a la palabra de Dios. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es oveja de Dios, el que es nacido de Dios, va a ser sensible a la voz de la palabra de Dios, a la voz de su Señor, y va a moverse en obediencia al cumplimiento de esa indicación de esa palabra. Otra situación que nos permite entender qué iglesia está muerta o está muriendo, o qué cristiano está muerto o está muriendo, es cuando nuestra fe o nuestro proceder como persona y como congregación está en función de buscar agradar al hombre. Cuando no hay la disciplina necesaria por temor o por agradar, o de pronto el mensaje va en función a contentar los corazones de la gente, y a la gente le gusta escuchar solamente palabras de contentamiento, entonces hemos de entender de que algo está fallando ahí. Pablo dijo: si yo agradare a los hombres o procurare agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Entonces, cuando un mensaje o cuando una actitud va en función a agradar al hombre y no a agradar a Dios, entonces es un indicativo de que algo está sucediendo, o que estamos muertos o que vamos camino a la muerte. Esto lo podemos ver claramente cuando hay ciertas preferencias, hay ciertas actitudes donde se busca la autogratificación y no se busca la obediencia. El Evangelio siempre nos va a demandar a renuncias, nos va a demandar a morir a nuestro yo, nos va a demandar a llevar la cruz y a soportar en el Señor toda demanda que implique la obediencia a la palabra de Dios.
Sin embargo, cuando aquellos no estamos dispuestos a obedecer la palabra, a tener un evangelio liviano, o de pronto solamente escuchar las cosas que nos agrade o nos convenga, pues es un indicativo de que algo está sucediendo internamente, porque estamos buscando agradar al hombre o agradar a nuestra carne, hacer la voluntad del hombre y no lo que es la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo es quien produce la vida. El Espíritu Santo es quien nos mantiene vivos. Y la condición de esta iglesia era de que decía tener nombre de que estaba vivo, pero ya estaba muerto. Entonces, ¿es posible que alguien experimente esto? Sí. Por esa razón, Pablo dice en Efesios, el capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuál era el estado y condición de esta congregación? A los ojos de los hombres tenían todo, se mostraban como vivos, pero a los ojos de Dios habían muerto. La presencia del Espíritu Santo había sido puesta a un lado, la presencia del Espíritu Santo no era tomada en cuenta. Más importante eran los planes, más importante era lo que el hombre ha diseñado, más importante es lo que el hombre quería que se haga, y no la libertad y la espontaneidad que tiene el Espíritu de Dios para guiar propiamente a su iglesia, para conducir los destinos de una congregación y aún de nuestras propias vidas. Si nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, no tomar en cuenta la palabra de Dios, no tomar en cuenta las correcciones o los consejos que a través de la palabra o de su siervo llegan a nuestras vidas, entonces nosotros vamos camino a ser de aquellos que podamos tener apariencia de vida, pero que en el fondo podamos estar experimentando muerte. Entonces Sardis representa ese tipo de iglesia, una iglesia desobediente, una iglesia que no toma en cuenta la palabra, una iglesia que no toma en cuenta el mover del Espíritu Santo y la voluntad de Dios a través de ello, y experimenta de a poco, se experimenta una muerte, y que al final queda la vida solamente como una fachada, pero en el fondo hay muerte. Y dice, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Cuál es el consejo de Dios? Ten cuidado, sé responsable, sé cuidadoso. Si te das cuenta de que algo de estas cosas están fallando, si no tienes capacidad de reconocer tus errores cuando eres confrontado a una corrección, o cuando de pronto pasas por un proceso de disciplina, o cuando de pronto la palabra de Dios te enrostra algunas cosas que deben ser cambiadas y te incomodas y no estás dispuesto a obedecer, pues sé vigilante, sé cuidadoso, sé responsable, porque hay otras cosas que aún están todavía con vida y están a punto de morir. ¿Qué cosas podrían ser? Quizás podría ser nuestra relación familiar, quizás podría ser nuestra comunión personal, quizás podría ser algunas cosas que todavía practicamos como cristianos y que corresponde a nuestra edificación y que de pronto están dejando de hacerse. Hay que tener cuidado. Hay indicadores, así como en nuestra salud, cuando de pronto empezamos a hacer un poco de fiebre o tenemos algún malestar, es un indicativo de que algo puede estar generándose y que puede de pronto repercutir en una enfermedad mayor. Así igual, cuando de pronto tenemos desgano, tenemos flojera para las cosas de Dios, ya no hay el nivel de compromiso que teníamos antes, ya no hay el nivel de interés que teníamos antes, ahora nos ha ganado el desánimo, nos ha ganado la pereza, nos ha ganado la indiferencia, nos ha ganado situaciones de indolencia en nuestro corazón. Tengamos cuidado, porque ese no es el diseño de Dios. Eso es un indicativo de que algo interno está pasando y es peligroso porque puede llevarnos a la muerte espiritual. Dice, sé vigilante y afirma otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando habla de obras perfectas, dice, no he hallado tus obras perfectas. No tanto es propiamente el término perfecto, sino el término aquí es completo. No he hallado tus obras completas. Es el caso de alguien que empezó bien,
pero a mitad de camino se va desacomodando y más adelante ya está totalmente desubicado y lo que un día empezó ya lo dejó. El diseño de Dios es el siguiente. Filipenses 1:6 dice: estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra la terminará. O sea, ¿cuál es el ejemplo que tenemos de parte de Dios? Dios toma una vida y no la suelta hasta que su obra sea terminada. Y ese mismo ejemplo dado por el Señor quiere que cada uno de nosotros, si hemos puesto nuestras manos en el arado, es para perseverar en el tiempo y que la obra de Dios sea culminada. No es de aquellos que dejan las obras a medias, no es de aquellos que perseveran un tiempo y luego se apartan, no es de aquellos que empezaron en el espíritu y terminan en la carne. No, ese no es el diseño de parte de Dios. El Señor le llamó la atención a la iglesia de Gálatas justamente también por ello. Capítulo 3 le dice: habéis empezado en el espíritu y terminas por la carne. Y muchos empiezan bien en las cosas de Dios y terminan apartándose de sus caminos. Iglesia de Sardis, si empezaste bien, persevera, persiste, mantente en la fe, revísate continuamente tu condición espiritual, haz ajustes necesarios, sé sensible a la voz de Dios y a su palabra, y lo que un día empezaste, lo que un día conociste, lo que un día recibiste, manténlo en el tiempo. Dice versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si algo tenemos que hacer como iglesia es no olvidarnos de lo que un día aprendimos, no olvidarnos de la palabra, no olvidarnos del consejo, no olvidarnos de los buenos ejemplos que recibimos al principio, de la formación que nos fue dada, no olvidarnos de aquello, guardarlo en nuestro corazón y siempre tener una actitud de arrepentimiento. Uno de los grandes problemas, lo he dicho creo en otra oportunidad, uno de los grandes problemas de la gente que está en Cristo es que conforme pasa el tiempo hay la presunción de que lo sabemos todo, hay la presunción de que sé más que otro, y por tanto cuando soy reprendido, cuando soy confrontado, cuando soy observado en alguna medida correctiva, no tenemos la capacidad de reconocer, la capacidad de humillarnos, la capacidad de tomar el consejo, y persistimos en justificar nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestras palabras, sin tener en cuenta el consejo que viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo? Que debe haber siempre en nosotros una actitud de arrepentimiento, una actitud de cambio, una actitud de reconocimiento. Nos ayudaría mucho en nuestra vida espiritual que podamos recibir el consejo y tener la capacidad de procesarlo y poner por práctica las medidas correctivas necesarias. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, lo mira de lejos, mas al que se humilla, Dios lo exalta. Humillémonos delante de la presencia de Dios. Si alguien te viene a llamar la atención, si alguien te reprende en algún acto, si alguien te hace una observación para tu propio bien, llévalo delante de la presencia de Dios y toma en cuenta que somos seres imperfectos, que necesitamos cambios, porque hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero otros se dan cuenta y de buena voluntad muchas veces nos observan. A veces quizás no tuvieron el tino necesario para decirlo, pero lo dicen creo con la mejor voluntad. Tomemos el consejo, vayamos a la presencia de Dios y tomemos decisiones que procuren nuestro cambio y nuestro avance en las cosas de Dios. Dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Es decir, las correcciones de Dios vendrán de un momento a otro y aún más su venida está muy pronta. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un grupo de gente, había un remanente, había unos cuantos de esa congregación llamada Sardis que conservaban todavía su pureza, su integridad, su obediencia, su dependencia. Siempre habían dado lugar a que la presencia del Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, y el Espíritu Santo, cuando encuentra el espacio y la libertad, va a obrar. Y cuando me refiero a espacio y libertad es cuando encuentra en nosotros la voluntad para que el Espíritu Santo haga la obra, el Espíritu Santo lo va a hacer.
Pero si nosotros hay resistencia, hay rebeldía, hay desobediencia, hay una obstinación para hacer nuestra propia voluntad, el Espíritu Santo simplemente se va a apagar, se va a arrinconar, se va a resentir, llamámoslo así, o va a tener una actitud de no participar de algo que no les está dando el lugar para que lo participe. Y es así que la presencia del Espíritu Santo se apaga. Y ahí simplemente para compensar nuestras demandas espirituales, pues usamos nuestra voluntad, usamos nuestra habilidad, usamos nuestro conocimiento, usamos nuestra carne, nuestros recursos y hacemos las cosas de Dios, que son santas y puras. Lo hacemos con manos manchadas por la desobediencia, manos manchadas por la contaminación de nuestra propia carne, y lo hacemos en nuestra voluntad. Y lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces le aconseja a esta iglesia y le dice: hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y ellas andarán conmigo porque son dignas. Espero que muchos de los que me escuchan en esta hora sean gente obediente, sean gente que le dan lugar a la presencia del Espíritu Santo, sean gente que se doblegan ante la palabra, porque esas personas son dignas. Y le da una palabra que es una promesa. Versículo 5, le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Le da 3 promesas al que vence. Número 1, vestiduras blancas. Número 2, no borrar su nombre del libro de la vida. Y número 3, confesar su nombre delante del Padre. Pero estas 3 promesas tendrán cumplimiento en el que vence. Y la pregunta es: ¿quién es el que vence? La palabra nos dice que el Señor nos ha hecho más que vencedores, pero ¿quién es el que vence? Y vamos a buscar en nuestra Biblia 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Para tener claro qué es lo que la palabra dice para aquellos que realmente van a vencer. 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí está claro algo que es la letra A del abecedario espiritual. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El punto de partida de esta aventura espiritual llamada la fe y nuestra comunión con Dios, el punto de partida es y será siempre el nuevo nacimiento. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar al reino, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver nada de Dios. Juan capítulo 3, si no hemos nacido de nuevo, no hay nada. ¿Quién es el que vence? El que ha nacido de Dios. El que no se está engañando en el presente creyendo que es cristiano y no lo es. Hay que asegurarse si en verdad hemos nacido de nuevo, porque lo que nace de nuevo nacen del Espíritu y nacen de la palabra. Y lo que experimenta la iglesia de Sardis es una iglesia que pensaba que tenía vida, pero estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Porque le faltaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. O es porque el Espíritu Santo nunca estuvo, o es porque el Espíritu Santo estuvo lejos ya de su presencia. Por tanto, ¿quién es el que ha de vencer? El que tiene un nuevo nacimiento, el que tiene una nueva relación con el Señor, el que ha experimentado la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo es una vida de fe, porque uno nace por la fe, camina por la fe y persevera por la fe. ¿Y fe en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, despojémonos de toda carga y todo peso y pongamos nuestra mirada y nuestra confianza solamente en Cristo. Si en verdad hemos nacido de nuevo, vamos a buscar las cosas que están de arriba, vamos a buscar las cosas que son de Dios y vamos a estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. ¿Qué bendiciones viene para aquellos que vencen? Vestiduras blancas. ¿Quién las da? Nuestro mismo Dios, que son símbolo de pureza y de santidad. Y luego dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Dios está comprometiéndose
con los vencedores, a que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. Es decir, a que la salvación que un día les dio como regalo permanezca por los tiempos y por los siglos, porque la salvación de nuestro Dios es eterna y es para siempre. Particularmente yo soy de aquellos que afirmo y reafirmo que lo que el Dios un día recogió, Dios no lo bota. Lo que Dios un día selló, no le quita el sello. Lo que Dios un día escribió su nombre, no lo borra. Y Dios acá no está anunciando que va a mandarnos al infierno por desobedientes. No, Dios está afirmando y comprometiéndose a no quitarnos de su libro, pero nos demanda que venzamos. Y la forma de vencer es el nuevo nacimiento y la perseverancia en el Señor, dándole lugar a su palabra y a su espíritu en nuestras vidas. Y la tercera bendición es: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, Él mismo se compromete a decir: Señor o Padre, Él es aquel que reconoció mi nombre, aquel que experimentó un nuevo nacimiento, aquel que nunca se avergonzó de mí y aquel que siempre testificó de mi nombre. Escrito está: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y aquí se cumple esta palabra. Pero para que se cumpla esta palabra hay que ser un vencedor, y también de aquellos que confiesen y nunca nieguen el nombre bendito que un día nos acogió como aquellos redimidos para Él. Confesemos el nombre, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y nunca neguemos lo que Dios es para nuestras vidas y lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Que en esta noche Dios añada bendición a nuestras vidas y sea esta palabra una palabra de ánimo, una palabra de alternativa, de solución a nuestros problemas. Démosle lugar a la presencia del Espíritu de Dios. Seamos de aquellos que obedezcamos la palabra, seamos de aquellos que sean vigilantes y afirmemos las cosas que aún están vivas en nuestras vidas. Y sigamos adelante, porque esta palabra es para el que tenga oído. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si alguien que me está escuchando aún no ha tenido esta experiencia y aún esto le parece un poco extraño, pues el punto de partida en este día te digo: número 1, reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Número 2, arrepintamos de nuestros pecados y experimentemos el nuevo nacimiento en Cristo. Si ese es tu deseo de querer acercarte a Dios, de querer tener esa experiencia con Cristo, de querer renunciar a esa vía de pecado y ponerte en la mano de Dios, porque Dios es claro con su palabra, pues en esta hora yo te animo a que hagamos una pequeña oración y le digamos a nuestro Dios: aquí están nuestras vidas. Dile juntamente conmigo en esta noche: Señor, al acercarme a ti, reconozco mi condición de pecador, pero reconozco tu santidad. Tú eres santo y eres bueno. Yo soy un pecador necesitado de tu gracia y tu favor. Te pido perdón, te abro mi corazón y te invito a venir a mi vida para que hagas de mí lo que tú realmente quieres que sea hecho. Perdóname, Dios, bendice mi vida, creo en Jesús, lo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, y ven, Dios, en la presencia de tu Santo Espíritu y dame esa vivencia y experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En ese nombre te lo pido y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y sigamos adelante, amando y sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Bendiciones para todos.